ARN, de cómo se producen las proteínas, cómo se duplica el ADN, por ahí un poco del código genético de los cromosomas, y terminando con los gametos. Bien, para iniciar, diremos que el material genético o material hereditario, que también se le llama, es un componente que se encuentra en las células de todos los individuos y es lo que le da primero la característica a cada una de las células del individuo y a la vez también le da cuál es la función o la actividad específica de esa célula dependiendo dónde se encuentre, ¿no? En las células de los individuos eucariotas, el material genético se ubica en el núcleo, ¿no? Y recibe el nombre de material hereditario. ¿Por qué material hereditario? Porque cuando se divide una célula en dos, cuando se da la división celular por mitosis, ese material hereditario se duplica y cada una de las células hijas, de las dos células que se producen, recibe esa cantidad de material genético o material hereditario que tenía la célula original. Entonces, debido a que ese material hereditario, material genético se hereda, es que se le da el nombre de material hereditario. Luego, pues, tenemos que, cuando hablamos de genoma, nos referimos al material genético que se encuentra en las células de cada individuo, de cada organismo. Entonces, a todo el conjunto del material genético es que le llamamos genoma. Aunque a veces, cuando se habla de genoma, se tiende a referirse solo al material genético o al ADN que se encuentra en el núcleo y que está en los cromosomas. Entonces, a veces se habla de genoma o de material genético y se tiende a referirse solo al ADN que está en el núcleo. Pero hay que recordar siempre, o no hay que olvidarse, que también hay material genético que se encuentra tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, ¿no? Entonces, en el caso de los el ser humano, pues tenemos material genético tanto en el núcleo como en las mitocondrias. Y en el caso de las plantas, hay material genético en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Cuando hablamos de gen o de genes, pues esta es la unidad fundamental, la unidad básica, física y funcional de la herencia. Y esto es lo que ayuda pues a que se transmita esa información de una generación a otra, ¿no? A través de los genes. Si ya hablamos molecularmente, un gen diríamos que es una secuencia lineal de nucleótidos, ¿no? Que son los que terminan formando la molécula del ADN, ¿no? Y la molécula del ARN en el caso de algunos virus que no tienen ADN, sino que lo que tienen es ARN. Ahora, en los genes, de todos los individuos, ahí se encuentra la información necesaria para la síntesis de moléculas que tienen función específica en las células.
Y a estas moléculas, pues usualmente nos referimos a las proteínas, ¿no? Es decir, que para la producción de proteínas, donde está la información genética es en los genes, ¿no? Los genes determinan qué proteína es la que se va a producir, ¿no? Además, en los genes también está la información necesaria para la producción de los distintos tipos de ARN que se encuentran, ¿no? El ARN mensajero, de transferencia y del ARN ribosómico. Entonces ahí se encuentra la información en los genes. Ahora, los genes están ubicados a lo largo de los cromosomas, ¿no? Entonces, cada cromosoma en el individuo, independientemente de cuántos cromosomas tiene, que ya está definido por cada especie, cada cromosoma tiene una cantidad de genes, ¿no? Están ubicados de forma lineal a lo largo del cromosoma. Y la ubicación que ocupa cada uno de los genes le conocemos como locus. Pero también hay genes que ocupan, digamos, la misma posición en los cromosomas. El cromosoma 1, por ejemplo, aquí hay un cromosoma materno y un cromosoma paterno, y a esos cromosomas le llamamos cromosomas homólogos, ¿no? Porque tenemos un par de cada uno de los cromosomas. Entonces, a cada par le llamamos cromosomas homólogos. Entonces, el alelo que ocupa una posición en el cromosoma y que ocupa la misma posición en el otro cromosoma, en los dos cromosomas homólogos, a esos genes le llamamos alelos, ¿no? Que son los que generalmente juntos los dos determinan cuál es, digamos, la característica, una característica determinada en un individuo, ¿no? Como, por ejemplo, podemos ver aquí en esta figura de abajo, ¿no? Entonces, si estos dos cromosomas que están aquí son, digamos, cromosomas homólogos, ¿verdad? Este y este, que uno viene del padre y otro de la madre. Entonces, los genes, si vemos esto de coloración anaranjada, por ejemplo, serían estos dos, serían alelos, ¿no? Genes alelos porque están ubicados en la misma posición en los dos cromosomas homólogos y entre ambos determinan, digamos, por ejemplo, el color de ojo, color de pelo, eh, por ahí puede determinar la producción, por ejemplo, de, carne o algún otro carácter, digamos, que tiene cierto individuo, ¿no? Entonces, a eso le llamamos alelo, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que los que ocupan la misma posición en los cromosomas homólogos son genes alelos y en conjunto son los que definen, digamos, una característica, ¿no? Aunque, como lo vamos a ver más adelante, en muchos casos es combinación de varios de esos genes los que determinan una sola característica. Tenemos entonces que al conjunto de genes que posee una especie determinada, llámese cerdos, vacas, maíz, arroz, etcétera, ese conjunto de genes es lo que usualmente le llamamos genoma, que, como mirábamos hace poco, pues los que están dentro del núcleo, pues esos son los que componen los cromosomas. Y los genes que regulan la expresión de una característica o de un carácter, una característica puede ser el color de piel, por ejemplo, o el color del pelaje de un animal determinado, o el rendimiento de maíz, por ejemplo, el rendimiento por hectárea o la altura de la planta, o la cantidad de lechones nacidos vivos, por ejemplo, de un cerdo. Entonces, la característica o el carácter, ¿va?
está determinado por los genes. Y puede hacer que sea un solo gen o pocos genes o una combinación de muchos genes los que determinen, digamos, cómo va a ser una característica de un individuo determinado. Entonces, usualmente tenemos caracteres que les llamamos caracteres cualitativos y caracteres cuantitativos o características, ¿no? Entonces, generalmente los caracteres que los agrupamos como cualitativos, por ejemplo, el color del pelaje, el color de la piel, el color del fruto, etcétera, o la textura del fruto, o la presencia o la ausencia de cuernos, por ejemplo, en ganado bovino. Entonces, este tipo de caracteres o características cualitativas usualmente están determinados o controlados por uno o por pocos genes, ¿no? En cambio, los que llamamos caracteres o características cuantitativas, que usualmente son los de mayor importancia en nuestra área, digamos, de la agronomía o en la producción pecuaria, producción de leche, ganancia de peso, rendimiento por hectárea, etcétera. Entonces, usualmente estos caracteres están controlados por muchos genes, ¿no? Entonces, de ahí que es complicado el tratar de controlar, digamos, este tipo de caracteres. Luego, esos genes, ¿va?, que controlan los caracteres o las características de un individuo X para un locus determinado, pueda que sean genes monogénicos o que sean genes poligénicos. Entonces, en el caso de los monogénicos, significa de que existe solo un alelo, ¿no?, para determinar una característica determinada, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso? Si es un solo alelo, por ejemplo, tendríamos, digamos, el alelo A1. Entonces, es la única opción que tiene el cromosoma para, digamos, esa posición o ese locus solo puede estar ocupado por el A1. Entonces, va a ser solo el A1 tanto en el cromosoma que viene del progenitor masculino como en el cromosoma que viene del progenitor femenino. Por lo tanto, ese individuo en ese carácter o ese genotipo solamente va a poder ser A1 A1, o sea, el mismo alelo. Entonces, esos los llamamos monogénicos. Ahora, hay aquellos que son poligénicos, es decir, que existen dos o más alelos para determinar ese carácter o esa característica. Por lo tanto, vamos a tener una diversidad de genotipos o de combinaciones diferente al monogénico. Entonces, en el poligénico, por ejemplo, pudiese ser que algún carácter esté determinado por A1, A2, A3, ¿va? Entonces, en el caso de un individuo para un carácter determinado, puede obtener del padre o de la madre cualquiera de estos tres. Por lo tanto, pudiese tener varias combinaciones para una característica, ¿no?, aunque siguen siendo alelos, ¿verdad?, porque solamente obtendrá dos, uno del padre y otro de la madre, en esa posición en los cromosomas, ¿no? Entonces, recapitulando, a esos genes que controlan un carácter para un locus determinado pueden ser monogénicos o poligénicos. Ahora, hay algunos genes, ¿verdad?, que pueden ser, digamos, letales o que pudiesen causarle la muerte al individuo que los porta. Entonces, pueden o bloquearle o dificultarle el desarrollo, ¿va?, del individuo y causarle la muerte quizás posteriormente, ¿no? Entonces, este tipo de genes usualmente, para que causen la mortalidad o para que sean letales, usualmente tienen que ser homocigotos. Es decir, que debe recibir el gen letal de la madre y también del padre para que, digamos, el individuo que se forma le cause la muerte a este gen, ¿no?
En algunos casos este gen, digamos, no causa la muerte, sino que lo que hace nada más es por ahí disminuir la capacidad de adaptación o de sobrevivencia o la capacidad de reproducción de los individuos que lo portan, y en esos casos pues ya no recibe el nombre de gen letal, sino que usualmente se le llama gen deleterio. En la mayoría de los casos, estos genes son producidos por mutaciones que ocurren en el ADN. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es el nombre completo. Entonces, esta es la molécula que contiene la información genética en los seres vivos. Y es uno de los dos ácidos nucleicos. Entonces, el ADN consiste en dos cadenas, ¿no?, que se enrollan entre sí para formar la característica o la estructura característica del ADN, que es el de tener una estructura de doble hélice. Entonces, cada una de esas dos cadenas está formada por nucleótidos. Entonces, cada cadena, perdón, cada cadena está formada por nucleótidos. Entonces, esos nucleótidos se juntan entre sí y es lo que van formando cada una de las cadenas para formar el ADN. Ahora, esos nucleótidos están formados tienen tres componentes. Tienen el grupo fosfato, que digamos aquí está representado por este punto rojo. Tienen un azúcar, en el caso de la pentosa desoxirribosa, la que sería, digamos, en este caso la estructura azul, y tienen una base nitrogenada que es la que se une con otra base nitrogenada para unir, digamos, las dos cadenas. Entonces esta es, digamos, la estructura del ADN, ¿no? Está formada por nucleótidos. Entonces decíamos, a cada azúcar se une una de las cuatro bases nitrogenadas que forman el ADN, ¿no? Puede ser la adenina, la timina, la citosina o la guanina. Y estas pues ya están, digamos, emparejadas, ¿no? La adenina siempre se va a unir con una timina y la citosina siempre se va a unir con una guanina. Y las dos cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, si vemos en la figura superior izquierda, siempre el azúcar se va a unir con la base nitrogenada. Y si vemos en esta otra figura, una de las dos cadenas se va a unir a la otra cadena mediante puentes de hidrógeno. O sea que la timina se une a la adenina mediante puentes de hidrógeno y la guanina se une con la citosina también mediante puentes de hidrógeno. Entonces la secuencia que tienen estas bases nitrogenadas, ¿ah? ¿Cuál es la secuencia, digamos, adenina, timina, guanina, citosina? Esa secuencia de las bases nitrogenadas a lo largo de la cadena del ADN es lo que se utiliza o lo que le sirve al ADN para codificar las instrucciones necesarias para formar las proteínas y para formar las moléculas de ARN. El ácido ribonucleico, el ARN, que es el otro ácido nucleico, ¿verdad?, junto con el ADN son los dos ácidos nucleicos. Y a diferencia del ADN, el ARN pues tiene solamente una cadena sencilla, o sea, no es doble la cadena del ADN, sino que es una cadena simple. Entonces, como vemos aquí, el ARN tiene una cadena nada más sencilla, en cambio el ADN, como veíamos hace poco, es una cadena doble.
Además, pues, la hebra del ARN tiene un eje constituido o está formado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, similar al ADN. Un fosfato, un azúcar, en el caso del azúcar, el azúcar del ADN es desoxirribosa y en el caso del ARN es una ribosa. Y en el caso de las bases nitrogenadas, hay una diferencia en una de las 4 bases, ¿no? En el ADN está la timina, pero en el ARN, en lugar de la timina, lo que tenemos es un uracilo. Parece que hay interferencia por ahí. Tenemos varios tipos de ARN. Tenemos uno de ellos que se llama ARN mensajero, que se abrevia por ARN M minúscula, y este básicamente es el que se encarga de transportar la información genética que se encuentra en el ADN. Entonces, el ARN mensajero lleva esa información genética que está en el núcleo hacia el citoplasma. Luego tenemos el ARN de transferencia, que lo abreviamos como ARNT, y ese se encarga de transportar los aminoácidos hacia el lugar donde se da la síntesis de proteína, que es el ribosoma. Entonces, el ARN de transferencia lleva los aminoácidos al ribosoma para ir formando las proteínas. Y un tercer ARN es el ARN ribosómico, que lo abreviamos como ARNR. Y el ARN ribosómico es uno de los principales componentes de los ribosomas, ¿no? Como les decía ahorita que hablábamos del ARN de transferencia, ahí en el ribosoma es donde se da la síntesis de las proteínas, ¿no? Entonces los ribosomas están compuestos principalmente por ARN ribosómico, ¿no? Según la literatura, más o menos el 60% de un ribosoma es ARN ribosómico. Ok, vamos a dejarlo por aquí ahorita. En la próxima. Ahora, de esos cromosomas, por ahí se dice, bueno, tenemos 46 cromosomas, pero lo que tenemos son 23 pares de cromosomas, ¿no? Entonces, cuando decimos 23 pares de cromosomas, nos referimos a que tenemos cromosoma 1 y si seguimos el orden, digamos hasta cromosoma 23. ¿Qué indica eso? Que del cromosoma 1 nosotros tenemos 2 cromosomas 1. Del cromosoma 2 tenemos 2 cromosomas 2, o sea, 2 cromosomas que son igualitos. A excepción del cromosoma que por ahí diríamos 23, pero que en realidad son los cromosomas sexuales, que esos sí no son iguales, porque, bueno, las mujeres sí tienen cromosomas sexuales iguales. Es decir, las mujeres sí tienen 23 pares de cromosomas igualitos. En el caso de los hombres, tenemos 22 pares de cromosomas idénticos y tenemos los 2 cromosomas sexuales que son diferentes, ¿no? Que es el X y el Y. Entonces, cromosomas homólogos son esos 2 cromosomas que son iguales, que recibimos uno de la madre y uno del padre, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos cromosomas homólogos, porque comparten los mismos genes, los 2 cromosomas, ¿no? No sé si le quedó más o menos claro. Sí, ya. De mi parte, ingeniero, era lo último que mencionó del ARN ribosómico, Ajá. que Bueno, mencionó que un 60% o algo así. sí, les mencionaba que tenemos 3 tipos de ARN, ¿no? Básicamente, aunque por ahí los investigadores, por ahí parece que están encontrando algo más, pero por ahora hablamos de 3. Entonces, el mensajero
que les decía, es el que lleva la información del núcleo al citoplasma, ¿no? El de transferencia, que es el que lleva los aminoácidos ahí al ribosoma para que se formen las proteínas. Y el ribosómico, que es el que básicamente diríamos forma los ribosomas, ¿no? Y es cuando ahí les mencionaba de que según la literatura el 60% de la constitución de un ribosoma es ARN ribosómico. ¿Está claro, Fernando? Sí, ingeniero. Y en cuanto a lo que mencionó del gen letal, no sé si fue que escuché mal, pero usted dijo que para que fuera gen letal tenía que ser homocigoto. Usualmente la mayoría de los genes letales son letales en homocigosis. ¿Ah? Y dije que tenían que ser porque la mayoría son así, aunque por ahí a veces algunos son letales no necesariamente en homocigosis, pero generalmente es en homocigosis. Cuando decimos homocigosis, es que debe recibir el gen letal del progenitor masculino y del progenitor femenino. Entonces tiene los dos genes letales, o sea que los alelos son letales los dos, y entonces del individuo. Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Solo voy a darle grabar por aquí. Solo confírmeme a alguien si me escuchan bien. Sí, sí, doctor. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre lo que se conoce como dogmas, que dicho de otras palabras es la síntesis o producción. Entonces, es conocido como el proceso, en realidad, que incluye, digamos, dos aspectos. Uno de ellos, que es la transcripción, que es cuando la información genética que está en el ADN se copia al ARN mensajero, y lo que se conoce como cuando esa información que es copiada en este ARN, esa información viaja al citoplasma, llega a los ribosomas y se empiezan a producir las proteínas, o es traducida esa información a proteínas. Eso que incluye la transcripción y la traducción, que en conjunto sería la síntesis o producción de proteínas, es lo que por ahí se conoce como dogma central de la biología molecular. Ahora, este proceso de transcripción, voy a regresar a la diapositiva anterior, que se llama transcripción porque es transcribir la información genética que está aquí en el ADN, transcribirla a un ARN mensajero. Entonces, ese proceso de pasar de ADN a ARN es lo que se llama como transcripción. Después, los científicos descubrieron que esa transcripción va de pasar información genética de ADN a ARN también podía ocurrir al revés, es decir, pasar información genética de ARN a ADN, y es lo que se le da el nombre de transcripción inversa. O sea, se da lo contrario, no de ADN hacia ARN, hacia ADN. Y es lo que utilizan muchos de los virus, los virus que tienen o que están formados por ARN, es el mecanismo este de transcripción inversa, lo que hacen estos virus
para poder, digamos, ingresar a la célula y llevar esa información del virus hacia el núcleo de la célula, entonces empiece a producir virus. Que de esa es la forma que los virus se pueden replicar, ¿no? Si por ahí ustedes han escuchado siempre que dice, bueno, se habla de virus, dice, si el virus no tiene contacto con el ser humano, el virus se va a morir, o sea, no va a poder replicarse por sí solo, el virus no puede reproducirse o multiplicarse, ¿no? Entonces los virus siempre necesitan entrar a la célula, introducir su información genética hacia el núcleo de la célula de, digamos, en este caso, si es un virus que ataca a las personas, entonces sería entrar al ADN de la célula, meterse en ese ADN, como está aquí, por ejemplo, visualizado, y entonces la célula, ya en vez de producir proteínas, una proteína determinada, ya una vez que ha entrado el virus, entonces la célula misma sirve para reproducir virus. Entonces, por eso el virus, una vez que entra a las células del cuerpo, entonces ahí empieza a reproducirse. Pero el virus por sí no se reproduce por sí solo, sino que son las células del cuerpo las que sirven prácticamente como una maquinaria para producir virus, ¿no? Entonces, eso de transcripción inversa se le dio debido a eso que se descubrió de lo que usan los virus, de su ARN lo transcriben hacia ADN y ahí entonces es que colonizan el núcleo de las células. Bueno, ¿cómo se da entonces la síntesis de proteínas? Entonces, para que pueda, digamos, producirse proteínas, el ADN, o la información genética que se encuentra en el ADN, tiene que transcribirse a ARN mensajero. Y ese ARN mensajero es el que se encarga de llevar esa información genética hacia el citoplasma, ribosoma, que es donde se da la producción o síntesis de proteína. Entonces, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, ¿no? Entonces, esa información genética no puede salir del núcleo como ADN. Para que pueda salir del núcleo, tiene que salir como ARN mensajero. Entonces, por eso se da esa transcripción de ADN hacia ARN. Ahora, usualmente para que se pueda dar la síntesis de proteína, por ahí se mencionan algunos elementos indispensables para que se pueda dar mensajero. ¿Por qué el ARN mensajero? Porque sin el ARN mensajero, la información genética no podría salir del núcleo de la célula. Entonces, se ocupa el ARN mensajero para que salga esa información genética del núcleo hacia el citoplasma. También el ARN de transferencia, ¿no? Porque es el que se encarga de llevar los aminoácidos ribosomas, ¿no? Que el ARN pues pueda ir, digamos, sintetizando. En el ribosoma, pues, como les mencioné hace poco, pues ahí está el ARN ribosómico, ¿no? Que es clave para que... Bueno, en esta síntesis de proteínas, mencionábamos hace poco que se dan dos eventos, ¿no? Se da la transcripción y se da la traducción. Y decíamos, bueno, la transcripción es ese paso de la información genética que se encuentra aquí,
Entonces, pasar esta información hacia el ARN mensajero, es lo que conocemos como transcripción, ¿no? Y decíamos, bueno, esto se da porque el ADN no puede salir la doble hélice de ADN. Entonces se da la transcripción. Y esta transcripción no es que se realiza, digamos, en toda la cadena del ADN de un gen determinado. Entonces, hay algunas partes de los genes, algunas porciones, que es donde en realidad se da ese proceso, para posteriormente formar la proteína. Hay una enzima específica, que es la ARN polimerasa, que es la que se encarga, perdón, que es la que se encarga, digamos, de unirse o de acoplarse al lugar donde se va a dar la transcripción, o a la porción del ADN donde se va a transcribir hacia el ARN mensajero. Entonces, esa enzima se coloca en ese punto, y lo que hace es romper los puentes de hidrógeno que unen una cadena con la otra. Entonces, esa enzima rompe los puentes de hidrógeno, y con eso pues logra separar las dos cadenas del ADN. Luego, una vez que se han roto las dos cadenas, pues entonces se da la transcripción de esa información que se encuentra en el ADN hacia el ARN mensajero, ¿no? Y ahí pues se van incorporando los nucleótidos necesarios hasta formar, digamos, la cadena molde o la cadena completa del ARN mensajero. Entonces, ese ARN mensajero va a salir del núcleo, una vez que se ha formado aquí, del núcleo. Entonces, sale del núcleo, el ARN mensajero, llega al citoplasma y llega aquí donde está el ribosoma, y ahí es donde entonces empieza, digamos, a producirse los aminoácidos. Entonces, esa síntesis de aminoácidos, o ese cambio de ARN mensajero, para ir produciendo aminoácidos, es lo que se conoce como traducción, ¿no? Esta información a aminoácidos para posteriormente formar la proteína. Además, es importante pues mencionar de que el ribosoma lo que hace es leer las secuencias del ARN mensajero, ¿no? Y lo hace en grupos de 3. Cada nitrogenada entonces lo lee aminoácido hasta formar la cantidad de aminoácidos necesarios para terminar produciendo la proteína. El ADN también se replica o se multiplica. Entonces, ¿para qué se replica? Es decir, genética que se encuentra ahí en el ADN. El rompimiento de las dos cadenas mensajero. Ingeniero, disculpe. Dígame. Yo creo que ya rato le escuchamos su voz entrecortada. Se escucha Sí, un poco no sé si entrecortado. podría repetir un poco, no escuché la parte anterior. Permítame, que entonces debe ser problemas de conexión mía, ¿no?
A ver, ¿qué parte por ahí, digamos, no se logró escuchar bien? Esto de la producción de proteínas. En la diapositiva anterior. Sí, en la diapositiva anterior. Anterior a esta. En la parte de traducción, al final. Ok. En esta parte de traducción. Bueno, entonces les mencionaba que la síntesis de proteínas, ¿me confirma si se escucha bien o sigue ahí un poco entrecortado? Por favor? Sí, doctora. Ahora sí. Ok, la traducción, que es uno de los dos procesos que se da para la síntesis de proteína, les mencionaba que esta se da en el citoplasma, una vez que el ARN mensajero ha llegado al ribosoma. Entonces se da justo ahí en el ribosoma, que el ribosoma pues está en el citoplasma. Entonces llega al ribosoma y entonces ahí se empieza a dar la síntesis de proteína. Les mencionaba que esta síntesis de proteína se da cada 3 bases nitrogenadas. Se da la lectura del ARN mensajero en el ribosoma. Entonces se da cada 3 bases nitrogenadas porque cada 3 bases nitrogenadas forman un aminoácido. Y como ustedes saben, las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, lee 3 bases nitrogenadas, lo traduce en un aminoácido. Luego lee otras 3, otro aminoácido. Y así, esta hebra de ARN, que ya viene definida cuántos aminoácidos necesitan para formar la proteína específica que debe formar ese ARN mensajero. Entonces, ahí lee cada 3 bases nitrogenadas, va produciendo los aminoácidos hasta llegar al último que necesita para formar la proteína. Entonces, eso es lo que se conoce como traducción. Luego les mencionaba que también se da la replicación del ADN, que esta se realiza para producir copias idénticas del ADN. Y para que ocurra esta replicación, también debe darse la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen una cadena con la otra. Entonces, similar a cómo se rompen para que se dé la transcripción de ADN hacia ARN mensajero, también deben romperse aquí para que se dé la replicación del ADN. Y como tenemos ya en el ADN, existe ya un apareamiento específico entre sus bases nitrogenadas, que la adenina siempre se aparea con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, al darse la ruptura de este ADN, queda una cadena original o una cadena molde, se dice. Entonces, gracias a ese apareamiento que ya existe entre las bases nitrogenadas, eso es lo que ayuda para que se empiece a formar la otra cadena, que sería una cadena nueva para formar el nuevo ADN. Entonces, si lo que quedó libre ahí es una adenina, entonces empieza a formarse la cadena nueva o la hebra nueva de ADN con una timina para unirse con esa adenina que ha quedado ahí. Y ahí entonces se forma la cadena nueva de ADN. Entonces, dado o debido a eso, es que en el ADN nuevo, o en las 2 hebras nuevas de ADN, siempre habrá una hebra o una cadena que será original, del ARN original, y una cadena nueva. El ARN que se forme tendrá una hebra original y una hebra nueva. De ahí que por eso fue que estos 2 científicos, Messelson y Stalin, nombraron que esa replicación del ADN era semiconservativa, que siempre conserva una cadena del ADN original. Y la enzima que se encarga de romper las 2 cadenas del ADN original es la enzima ADN polimerasa.
Ingeniero, no se le escucha nada. Doctor, perdón. Doctor, ¿podría repetir? No, no se le escuchó la última parte. No se escuchó la última. En la próxima sesión voy a cambiar de internet, tal vez mejora un poquito. Entonces le mencionaba que hay una enzima que es la que se encarga de que se dé la división o la ruptura de la cadena doble de ADN. Y esa enzima se llama ADN polimerasa. Entonces, esa enzima, la cadena doble del ADN, y por ahí también ayuda a que se nuevos nucleótidos a una cadena que No se escucha. No se le entiende, ingeniero. No se le escucha nada, doctor. Aló. Uy. Se salió. Bueno, vamos a seguir con clase. la replicación del ADN. Y esta replicación del ADN, les mencionaba que para que se dé la replicación debe de romperse las dos cadenas del ADN, romperse los puentes de hidrógeno, y la enzima ADN polimerasa es la que hace esa acción de romper la doble hélice del ADN. Luego, una vez que se ha roto la cadena, hay una estructura la que tiene una cantidad de pares de bases, que es lo que le llamamos como iniciador o primer, o sea, iniciador, porque es la que va a iniciar con la nueva cadena de ADN, o sea, para que se produzca el nuevo ADN. Entonces, existe ese iniciador, y ahí entonces permítame, ahí la enzima ADN polimerasa ayuda a que se agreguen nuevos nucleótidos para ir formando entonces, en este caso, la hebra nueva del ADN para que se produzca el ADN nuevo. Entonces se da tanto en una de las dos hebras como en la otra. Entonces se rompe y de ahí se empiezan a unir nucleótidos para ir formando el ADN nuevo. Luego hablamos del código genético. Ahí cuando hablamos de código genético nos referimos a esa relación o a esa correspondencia que existe entre la secuencia de las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN y la secuencia de los aminoácidos que se producen para formar las proteínas, ¿no? Entonces, esa secuencia que existe en el ADN, en las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, esa secuencia tiene una relación con la producción de las proteínas, con la secuencia de los aminoácidos que tiene una proteína determinada. Entonces, a eso es lo que le llamamos código genético. Tenemos ya una cantidad de aminoácidos, son 20 aminoácidos los que se necesitan o los que intervienen en la producción de proteínas. Entonces, combinación de 3 bases nitrogenadas, está en esta tabla, a que se dan un total de 64 combinaciones, 64 combinaciones para que se dé, digamos, la producción de aminoácidos que son los que forman las proteínas. Hay combinaciones que son las que determinan
el inicio de la producción de las proteínas y hay combinaciones que determinan el alto de la producción de proteínas, ¿verdad? Que hasta ahí se da la producción de proteínas, entonces ahí termina la producción de proteínas. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de código genético, esa combinación de cada 3 aminoácidos que tienen una relación con la secuencia perdón, esa combinación de cada 3 bases nitrogenadas que tienen una relación con la secuencia de los aminoácidos que forman una proteína. Ahora, el ADN, como veíamos hace poco, está formada por fosfato, azúcar y bases nitrogenadas, ¿no? Y las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. Ahora, hay una diferencia, decíamos, en las bases nitrogenadas del ADN con respecto a las del ARN. Y esa diferencia está en el uracilo. Que el ARN tiene un uracilo en vez de la timina que tiene el ADN. Entonces, cuando se da la formación de la proteína, cuando se da el paso de ADN hacia ARN mensajero, cuando se da la transcripción, si lo que teníamos en el ADN era una adenina, ahí debía entonces producirse una timina, pero como en el ARN no hay timina, entonces lo que aparece en la secuencia es un uracilo, ¿no? En vez de una timina. Entonces, debido a esa diferencia que existe en las bases nitrogenadas de los 2 ácidos nucleicos. Luego, va al genoma. Cuando hace ya bastantes años que se propuso la palabra de genoma, el término de genoma, para integrar los conceptos de gen y cromosoma, ¿no? Y referirnos a esa información genética o información hereditaria que se encuentra en cada uno de los individuos. Por ahí mencionábamos que el material genético no solo se encuentra en el núcleo, sino que también hay material genético que se encuentra fuera del núcleo. Y mencionábamos que hay material genético en las mitocondrias y en el caso de las plantas también hay material genético en los cloroplastos, ¿no? Entonces, todo ese material genético en conjunto es lo que engloba o incluye la palabra de genoma. De ahí, pues, a través de la historia se han secuenciado, ¿no? O se han descifrado el orden o la secuencia de las bases nitrogenadas de muchos individuos, incluyendo estos 3 que están aquí, la vitis vinífera, que es la uva, la oryza sativa, que es el arroz, y el Solanum lycopersicum, que es el tomate, entre muchos otros, ¿no? Entonces, esa secuenciación de los genomas, por ahí ayudó a los científicos, o encontraron ellos que hay cierto parecido en la secuencia de esos genes que codifican algunas funciones similares entre un individuo y otro. Entonces ellos encontraron de que hay bastante homología o bastante parecido, sobre todo si hablamos de las especies de las plantas, ¿no? Las especies vegetales. Entonces ellos encontraron que la composición o la secuenciación o la secuencia de las bases nitrogenadas de ciertos genes que las plantas utilizan para una misma función tienen bastante parecido. Si hablamos del tamaño del genoma de un individuo, si hablamos de las plantas, por ejemplo, las plantas que utilizamos en los cultivos, que nos sirven de alimento, tienen genomas bastante complejos, ¿no? Aunque
por ahí los investigadores han encontrado que hay bastante ADN en la composición del genoma que prácticamente no tiene función. Es parte de la constitución genética de algunos individuos, pero no lo utilizan, no se utiliza para la producción de ningún tipo de proteína. De ahí se ha estudiado bastante esta planta, la Arabidopsis, y también han encontrado muchos investigadores que hay genes que tienen bastantes, o es bastante similar la función con genes de otras especies de plantas que utilizamos, digamos, bastante en nuestro medio, como el maíz, el tomate, el arroz, el trigo, aunque el genoma sea totalmente diferente en tamaño, ¿no? O sea, la Arabidopsis thailandana, el genoma es mucho más pequeño que el del maíz, por ejemplo, pero hay genes que son bastante similares entre las dos especies, aun y cuando su genoma sea muy, pero muy diferente. Y aquí podemos ver el tamaño del genoma de algunos individuos visto en miles de pares de nucleótidos. Cuando hablamos de pares de nucleótidos nos referimos al nucleótido que está en una cadena o en una de las hebras del ADN que está emparejado con el nucleótido de la otra hebra. Es decir, el nucleótido que tiene la adenina, por ejemplo, en la otra hebra del ADN. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de pares de nucleótidos. Y este estaría por miles de pares de nucleótidos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, esta bacteria, la Escherichia coli, tiene 4.639 miles de pares de nucleótidos. O sea que tendría, digamos, 4.6 millones aproximadamente, ¿no?, de pares de nucleótidos. Y si vemos, por ejemplo, en el caso del genoma del humano, estaríamos hablando a esta cantidad le ponemos 3 ceros más, y sería más o menos 3.200 millones. Nos referíamos al hecho, ¿cómo se lo explico? Cuando se da la transcripción, cuando se va a producir proteínas, decíamos hay transcripción y traducción. Transcripción es cuando de la molécula del ADN, si recuerda al inicio decíamos que hay genes, ¿no? Entonces en toda la molécula del ADN hay ciertas porciones y a esas porciones le llamamos genes. Y esos genes ya están determinados, digamos, para qué se va a utilizar ese gen, o sea, qué tipo de proteína va a producir ese gen, o de repente si lo que va a producir es ARN. Entonces, cuando se da la transcripción o el paso del ADN hacia el ARN, ¿va?, se copia ese gen, ADN hacia ARN. Ahora, en ese gen... Venga, ¿cómo se llama la muchacha? ¿Me está escuchando? ¿Va? Hola. ¿Para dónde se fue? Rufo. Ese gen de ADN a ARN mensajero, toda esa secuencia, o sea, toda esa longitud de ADN, que ahora es ARN mensajero, no es que se utiliza completa para la producción de proteínas. Esa pasa por un proceso que en algunas literaturas le llaman maduración o splicing en inglés, que esa cadena o ese gen tiene unas porciones que se llaman exones y unas porciones que se llaman intrones. Entonces, en esa maduración, lo que sucede es que se eliminan aquellas porciones que no las ocupa el gen para producir la proteína. Y solamente termina llegando al ribosoma
esa parte del gen ya maduro, se dice, para producir la proteína. Entonces, antes de que se dé eso, es que están los intrones y los exones. Gracias, doctor. Ok, vamos a continuar si no hay alguna otra pregunta. Ok, seguimos. Creo que en esta parte estábamos cuando terminó la sesión, que no me di cuenta. Pero permítame, antes voy a poner a grabar. Ok. Entonces, les mencionaba que, bueno, en esta tabla está el tamaño del genoma de algunos individuos, ¿no? Y el tamaño del genoma, pues, indica por ahí qué tan complejo es el genoma del individuo. Les mencionaba que en el caso de los seres humanos, esta cantidad que está aquí en todos estos individuos está en miles de pares de nucleótidos. Es decir, que si vemos la cantidad, cualquiera de estas, habría que agregarle 3 ceros para ver qué cantidad es. Y que esos pares de nucleótidos, nos referimos a el nucleótido que está en una de las hebras del ADN y el nucleótido que está en la otra hebra. Como ya las bases nitrogenadas están apareadas, entonces si en un lado tenemos un nucleótido donde la base nitrogenada es adenina, en la otra hebra el otro nucleótido tendrá una base nitrogenada que sería timina. Entonces esos dos nucleótidos juntos es lo que hacen lo que dice ahí pares de nucleótidos. Entonces en el caso del humano, nosotros tendríamos 3.200 millones de pares de nucleótidos. En el caso de, por ejemplo, el maíz que está por aquí, tendría 2.062 aproximadamente miles de millones de pares de nucleótidos, ¿no? Menos que, digamos, el genoma de los seres humanos, ¿no? De ahí, si vemos el del pollo, por ejemplo, tendría 1.200 millones de pares de nucleótidos, que es un poquito más de la mitad del genoma del maíz, ¿no? Si ven el ratón, por ejemplo, el ratón en tamaño es más pequeño que el pollo, ¿no? Pero el genoma del ratón es más del doble que el genoma del pollo, por ejemplo. O sea, la cantidad de ADN que tiene el ratón es mucho más que la cantidad de ADN que tiene un pollo. Entonces, no necesariamente se cumple el hecho de que porque un individuo sea grande de tamaño, va a tener más ADN que otro individuo que quizás el tamaño físico sea menor. Ahora, ¿cómo está organizado el genoma? Entonces, si hablamos de plantas o si comparamos el genoma de las plantas con el genoma de los animales, así en términos generales, pudiésemos decir que el genoma de las plantas es más complejo que el genoma de los animales. ¿Por qué? Porque en el caso de las plantas, el ADN no se encuentra en un solo lugar, o no se encuentra solo en dos lugares, como en el caso de los animales, ¿verdad? Que se encuentra en el núcleo y en las mitocondrias, sino que en el caso de las plantas tienen ADN nuclear, que está en el núcleo, ADN mitocondrial, que es el que está en las mitocondrias, y además tienen ADN cloroplástico, que es el ADN que se encuentra en los cloroplastos, ¿no? Entonces, debido a esa ubicación de que el ADN está en 3 sitios diferentes dentro de la célula, es que se dice que es más complejo el genoma de las plantas que el de los animales, en términos generales. Aunque si bien es cierto, esos 3 genomas están ubicados en lugares diferentes dentro de la célula, por lo tanto son independientes, son autónomos en replicarse y en la forma en que ellos transcriben y sintetizan proteínas,
es independiente entre sí, pero a la vez hay cierta interacción entre ellos, sobre todo el de la mitocondria con el núcleo o el del cloroplasto con el genoma o el ADN que se encuentra en el núcleo. Entonces son independientes, pero hay una estrecha relación e interacción entre ellos para poder, digamos, coordinar las actividades que necesita realizar la célula dentro de cada individuo. Si vemos el genoma de las mitocondrias, la mitocondria pues, es la encargada de producir la energía dentro de la célula, ¿no?, que necesita el individuo. Posee su propio genoma, la mitocondria, ¿no?, y ese genoma o esa información genética que tiene la mitocondria, la utiliza la mitocondria para producir sus propios componentes, sus propias proteínas, aunque no es suficiente para producir todo lo que necesita la mitocondria, ¿no? Hay ciertos componentes que se producen en la mitocondria, pero que necesita de información genética o de genes que se encuentran en el núcleo. Ese genoma de la mitocondria tiene una molécula que es circular, y a diferencia del ADN que se encuentra en el núcleo, el ADN que se encuentra en el núcleo, que es el que forma los cromosomas, tiene unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, esas proteínas no las tiene el ADN que se encuentra en las mitocondrias. Las proteínas histonas, digamos, son estas que se ven como círculos verdes aquí. Entonces, esas proteínas, ¿verdad?, son las que le ayudan al ADN a compactarse y a formar los cromosomas, ¿no? Entonces, estas proteínas histonas se unen entre sí varias, forman como un disco, y alrededor de él se van uniendo hebras de ADN para ir compactando el ADN y terminar formando los cromosomas. Entonces, esas proteínas no las tiene el ADN mitocondrial, ¿no? Otro aspecto importante es que aquí en la mitocondria el ADN no se recombina. No hay, si recuerdan en la clase anterior, la semana pasada hablábamos de que hay algo que se da, que es el entrecruzamiento en los cromosomas. Entonces, eso ayuda a que haya recombinación genética, o sea, que haya variabilidad genética. Entonces, eso no ocurre aquí en el ADN de las mitocondrias, o sea que no hay mucha variación genética, ¿no? Y cuando hay variación, usualmente hay variación por casos de ciertas mutaciones que se puedan dar en el ADN dentro de las mitocondrias. Luego, el tamaño del genoma de las que se encuentran en las mitocondrias, por ahí depende del individuo, pero puede ir de unos 200 a 2500 miles de pares de bases. O sea, cuando hablamos de pares de bases, igual nos referimos a la adenina con la timina y a esa secuencia de las bases de nitrógeno. También pueden existir varias moléculas de ADN dentro de la mitocondria. O sea que, así como en el núcleo hay varios cromosomas que componen el ADN del núcleo, así en las mitocondrias también hay varias moléculas de ADN mitocondrial. En el caso de las plantas, decíamos, aparte del genoma o de la información genética que hay en el núcleo, también hay en las mitocondrias y también hay en el cloroplasto. Los cloroplastos, como ustedes saben, pues son los que se encargan del proceso de la fotosíntesis. Entonces, ellos, los cloroplastos, tienen su propio
propio genoma, que similar a lo que ocurre en las mitocondrias, ese genoma del cloroplasto sirve para sintetizar muchos de los compuestos que necesita el cloroplasto para funcionar, pero también hay algunos compuestos que no se sintetizan o no se producen con el ADN del cloroplasto, sino que se produce con el ADN que hay en el núcleo, o sea que se necesitan genes del núcleo o genes nucleares para producir algunos de los componentes que se necesitan en el cloroplasto. Entonces, es similar a la composición de la molécula del ADN del cloroplasto, es similar al de la mitocondria. Y también aquí pueden haber varias moléculas de ADN en el cloroplasto, no solamente una, sino que pueden haber varias dependiendo de la especie. Y el tamaño del genoma, o sea, qué tan grande es o qué tanto ADN hay en el cloroplasto, más o menos hay entre 120 y 190. KB es kilobase, está en inglés, o sea, miles de bases, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el tamaño del ADN o del genoma de la mitocondria, en el cloroplasto es menor, ¿no? Hay menos cantidad de genes y menos ADN en los cloroplastos que en las mitocondrias. Tenemos algo que le llamamos herencia materna. Entonces, cuando decimos herencia materna, ¿sí? En términos generales, nos referimos a aquella información genética que la vamos a recibir o que un individuo la va a recibir solamente de la madre. O sea, no va a recibir ese tipo de información de la línea paterna o del progenitor masculino, solo la recibiría del progenitor femenino. Entonces, el control genético de algunos caracteres se debe a la participación de esos genes que están en el citoplasma. Y si son genes que están en el citoplasma, entonces pueden ser genes que estén en las mitocondrias o genes que estén en los cloroplastos. Aunque en algunos casos lo que se da es combinación o interacción de esos genes que están o en las mitocondrias o en los cloroplastos, interacción de esos genes con los genes que están en el núcleo para formar o definir algunos caracteres, ¿no? En el caso específico de las plantas, a este tipo de caracteres maternales o de herencia materna, por ahí se utiliza bastante y se conoce como herencia matrilineal, o sea, herencia que viene de la línea materna. Usualmente se utiliza para el mejoramiento genético en plantas, ¿no? Para el fitomejoramiento. Entonces, usualmente utilizando algunas plantas de madres seleccionadas que por ahí el paternal o el progenitor paterno, por ahí, digamos, no aporta polen, ¿no? Entonces, solamente hay posibilidad de que haya producción, digamos, por la línea materna. O sea, dicho de otras palabras, por plantas que de la línea materna son fértiles y que por la línea paterna pues serían estériles, ¿no? Y se ha utilizado bastante en la producción de híbridos, ¿no? Entonces, utilizando progenitores, por ahí se dice femeninos androstériles. O sea, progenitores donde la línea o la parte femenina es fértil, pero hay esterilidad en la parte paterna. Por eso se llama androestéril, la esterilidad por la línea paterna. Entonces, de ahí que la producción se da por origen citoplasmático, ¿no? Y con ello, pues se ha utilizado o se han producido muchas líneas de híbrido en varias especies de plantas y ahí sobresale el maíz. De ahí tenemos el genoma nuclear, ¿no? Y
generalmente se dice el material genético de las células eucariotas se almacena principalmente en el núcleo. O sea, la mayor parte del material genético se encuentra en el núcleo. Aunque sabemos que existe una cantidad muy inferior a lo que se encuentra en el núcleo, a que se encuentra en las mitocondrias. Y ese genoma nuclear en los individuos eucariotas es bastante variable dependiendo la especie, ¿no? Y no necesariamente el tamaño del genoma indica qué tan complejo o qué tan grande, digamos, es el individuo, ¿no? Como miramos hace poco, no necesariamente el hecho de que un individuo sea pequeño es que su genoma es pequeño, ¿no? O que sea grande es que el genoma va a ser más grande que un individuo que es más pequeño que él. No existe esa relación, digamos, directamente proporcional entre tamaño del genoma con tamaño o complejidad del individuo. Luego decíamos que el ADN se encuentra en el núcleo y que forma el genoma. Y este genoma se encuentra organizado en los cromosomas. Y ahorita que hablábamos del genoma mitocondrial, decíamos que ese no tiene histonas, o sea, no tiene esas proteínas que se llaman histonas, que sí lo tiene el genoma nuclear. Y esas proteínas, pues, son necesarias para que se dé el empaquetamiento del ADN, formando lo que se llaman nucleosomas, que son pequeñas porciones de esa cadena de ADN, que se van juntando, se van compactando para terminar formando los cromosomas. Ahora, hay algo que se conoce como cariotipo. Cada especie tiene ya su cariotipo, por decir algo. Entonces, el cariotipo, nos referimos al orden que tienen los cromosomas de un individuo, de una especie determinada. Ese orden, tanto por la forma del cromosoma, como por el tamaño del cromosoma y por la posición del centrómero en esos cromosomas. Entonces, esa forma en que se agrupan la cantidad de cromosomas que tiene una especie, ahí que van enumerados del 1 a la cantidad de pares que tiene. Entonces, ese es lo que conocemos como cariotipo. Y cada especie ya tiene su cariotipo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un cariotipo que tiene 19 pares de cromosomas, o sea, tiene 38 cromosomas. Y este es un cariotipo de un cerdo. El cerdo tiene 38 cromosomas, tiene 19 pares, ¿no? Y en este caso vemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, bien, bueno, este es un cerdo macho. Entonces, ese cariotipo constituye lo que se conoce como impronta o el sello específico del individuo dentro de esa especie. Entonces, al ver una fotografía de este tipo, dirían, bueno, ese es un cariotipo de cerdo. Y si tiene cromosoma X y cromosoma Y, entonces es el cariotipo de un cerdo macho. Entonces, la cantidad de cromosomas de un individuo, usualmente lo denominamos por un número diploide, que lo simbolizamos por 2n. Entonces, cuando decimos 2n, nos referimos a que están en pares, ¿no? Entonces, 2n igual a 38. Este igual es una fotografía que tomé yo durante uno de mis estudios que hice en el doctorado. Entonces, este es una fotografía de cromosomas de un cerdo. Y tiene
Siempre decimos 2N igual a 38 cromosomas. Otro aspecto importante es que el número de cromosomas de los individuos dentro de una misma especie igual es constante, ¿no? Entonces, todos los cerdos que tienen constitución normal de su genoma tendrán 38 cromosomas. Hay ciertas anormalidades, se llaman anormalidades cromosómicas, donde pueden haber individuos que tienen menos de 38 cromosomas o más de 38 cromosomas. Igual se da en los seres humanos, ¿no? Pueden haber individuos que pueden tener más de 46 cromosomas o menos de 46 cromosomas, pero esas son, digamos, anormalidades cromosómicas. Ahora, cada cromosoma lo podemos clasificar de acuerdo a la posición del centrómero. El centrómero es esa parte del centro del cromosoma, o sea, lo que une los dos extremos del cromosoma. Entonces, ¿qué tan al centro, qué tan distante del centro se encuentre el centrómero? Así usualmente se clasifican los cromosomas. Y tenemos cromosomas que son metacéntricos, que el centrómero está casi en el centro. Tenemos cromosomas que son submetacéntricos, que el centrómero está un poco alejado del centro. Tenemos cromosomas que son acrocéntricos, que están un poco más a uno de los extremos del cromosoma. Y tenemos cromosomas que son telocéntricos, donde el centrómero casi que está en uno de los extremos del cromosoma. Y al verlo parecería de que es un cromosoma por la mitad, pero en realidad es un cromosoma donde su centrómero está bastante al extremo de una de las orillas del cromosoma. Entonces, aquí digamos la pregunta que me hacía la compañera al inicio, hablando de cromosomas homólogos. Entonces, cada cromosoma tiene otro cromosoma que es idéntico. De ahí que por eso decimos que los cromosomas están en pares o hablamos de 2M. Entonces, los cromosomas se encuentran formando parejas casi siempre, ¿no? Y digo casi siempre porque los cromosomas sexuales, en el caso del género masculino, no se encuentran formando pareja, o sea, no son homólogos. De ahí el resto de los cromosomas, en el caso del ser humano, tiene 22 pares que son homólogos, en el caso del hombre, y otro par que no son homólogos. En el caso de las mujeres sí tienen 23 pares de cromosomas que son homólogos. De ahí que entonces un individuo lleva dos alelos o dos alternativas de un gen, uno en cada cromosoma. En el caso de si el par de los alelos es el mismo, el individuo entonces tendrá un genotipo que será homocigoto. O sea que tiene uno de los genes en un cromosoma es igual al gen del otro cromosoma. O sea que son alelos. Entonces ahí el individuo tendrá genotipo homocigoto. Si son diferentes, independientemente de cuál es el paterno o cuál es el materno, pero si son diferentes, entonces será heterocigoto, ¿no? De ahí que hay genes dominantes y hay genes recesivos, ¿no? Si fuesen recesivos, será homocigoto recesivo, pensando que quizás el azul fuese el recesivo. Si el rojo es el dominante y tiene dos rojos, entonces será homocigoto. Será homocigoto, pero será homocigoto dominante. Entonces, el cariotipo, a ese esquema o dibujo de los cromosomas, usualmente se toma de las células cuando están en la división mitótica, o sea que están en mitosis en la metafase. Entonces, ahí es la mejor etapa de la división mitótica donde se pueden, digamos, hacer los cariotipos, ¿no? En el caso específico del ser humano, decíamos, bueno, son 46 cromosomas, 23 pares que se encuentran en el núcleo de todas las células, ¿no? Entonces,
Cuando digo todas las células, me refiero a todas las células del cuerpo, exceptuando las células sexuales, ¿no? Entonces, las células sexuales, ahí solamente hay 23 cromosomas, ¿no? Entonces, no están en pares, sino que hay 23 cromosomas en las células sexuales. En el caso del ser humano, de esos 23 pares de cromosomas, hay 22 pares que le llamamos autosómicos y un par que es el par de cromosomas sexuales o cromosomas alosómicos, que se le llama, ¿eh? Y como les he venido mencionando, en el caso del hombre, pues tiene cromosoma XY, en el caso de la mujer XX. De ahí, que les mencionaba, en las células sexuales o células gaméticas, solamente se encuentra la mitad del número total de cromosomas de una especie determinada, ¿eh? Mientras que en las demás células del cuerpo, que se les llama células somáticas, ahí se encuentra el total de cromosomas, ¿no? Entonces, esas células somáticas o células del cuerpo, exceptuando las células sexuales, entonces se dice que son células diploides, ¿no? Porque tienen la cantidad total de cromosomas, ¿no? A diferencia de las células sexuales que solamente tienen una serie de cromosomas o la mitad de cromosomas. Por lo tanto, también solo tienen la mitad de los genes. Luego hablamos de gametos, ¿verdad? Que los gametos son también las células sexuales, ¿verdad? Eso es otro nombre que se le da a las células sexuales, gametos. Y como escribí por aquí, son células haploides. Entonces, a diferencia de las células somáticas, que son todas las células del cuerpo, células de la piel, del pelo, del corazón, etcétera, todas las células son diploides. Solamente las células sexuales o los gametos son los que son haploides. Y haploides significa mitad de la cantidad de cromosomas. Entonces, los gametos pues son células compuestas, les decía ahorita, por solamente un juego de cromosomas. Y cuando decimos un juego de cromosomas, nos referimos a que si las células diploides son las células somáticas, que son 2N, en el caso de los seres humanos 2N igual a 46, en el caso de las células sexuales son células haploides, o sea, en vez de 2N tendrían la mitad, o sea, N, y sería N igual a 23 cromosomas, ¿no? Y las células diploides 2N igual a 46 cromosomas, ¿no? Entonces, son haploides, ¿no? Tiene la mitad de los cromosomas porque al momento de la fertilización se unirán esos gametos, uno del sexo masculino, otro del femenino, y formarán lo que se conoce como cigoto, que posteriormente será el embrión y será el nuevo individuo, y ese entonces ya tendrá la cantidad total de cromosomas de esa especie, ¿no? Bien, aquí terminaríamos con la clase de hoy, ¿verdad? Que es la unidad 2. Me gustaría si, bueno, aquí daríamos por finalizada, ¿verdad? La clase de la unidad 2. Y voy a dejar de Ingeniero. grabar. Solo dejo de grabar ahorita porque la vez pasada se me olvidó y tuve un problemita y al final no terminé de grabar la última parte de la clase. Ok, si hay preguntas, hagámoslas, por favor. Cristian, Ingeniero, dígame, Cristian. en las imágenes que mostró acerca de los, dependiendo de la posición de los centrómeros, pues eso se pueden encontrar en un solo organismo, por decirlo así, en una parte vegetal o no, o van de un solo mismo tipo. Es en términos generales. Sí. Sí, es digamos en términos generales, ¿no? Aunque a veces hay ciertas literaturas que por ahí incluyen
una clasificación más, o sea, yo les mostré ahorita metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico, les mostré 4, ¿no? Pero a veces hay literaturas que muestran un subtelocéntrico, que sería una quinta, opción de los cromosomas en la clasificación. Pero ese es, digamos, en términos generales. Inge, ¿Sí? fíjese que le quiero hacer una pregunta ya más que todo aplicada ya al animal. Ajá. En cuanto, digamos, hay, digamos, algún margen de error cuando, digamos, usted quiere, por decirlo así, realizar un cruce, digamos, que usted quiera, bueno, tiene la vaca y usted tiene lo que son las pajillas, ¿verdad? O sea, tiene el semen de la otra raza que usted desea. Uh-huh. Pero la pregunta en sí es que en algunos momentos sucede, por decirlo así, que aunque usted esté seguro de que la haya preñado, que la haya inseminado bien, hay, digamos, dentro de lo fisiológico, hay algún margen de error, por decirlo así, que pueda suceder debido a qué podría pasar. O sea, un margen de error de que no quede preñada la vaca. Ajá. Aunque haya hecho, digamos, hayan hecho el proceso bien efectivo, o sea, que se considere que quedó. Sí, o sea, se viene y se detecta bien el celo, se determinó exactamente la hora en que se debe inseminar, ¿va? Porque ahí si se insemina en la hora o muy antes o muy después, usted sabe que difícilmente va a quedar preñada. Pero Ajá. suponiendo que se inseminó en la hora correcta, que el semen iba de muy buena calidad, que se hizo el proceso de sacar la pajilla, del descongelamiento, o sea, que todo se hizo, digamos, casi perfecto, ¿va? Pero que de Así repente es. la vaca no quedó preñada. Esa es la Ajá. pregunta, ¿no? Sí. Entonces, vea, a veces hay casos en que hay hembras, en términos generales, no solo las vacas, de que por ahí pueden tener problemas ya a nivel de ovario, ¿no? O sea, que puede haber problemas de quizás quistes o algún problema hormonal que pueda interferir, digamos, con el hecho de la manifestación del celo. Entonces, a veces hay hembras que entran en celo, ¿va? Y al hacer la prueba están en celo, ¿va? Se hace la prueba que se debe hacer dependiendo de la especie, ¿va? Y se comprueba de que sí está en celo. Entonces, si está en celo, uno pues dice, bueno, la insemino en el momento correcto y debe quedar preñada, ¿no? Pero hay momentos, hay casos en que se hizo todo correcto y no quedó preñada. Entonces, en esos casos, usualmente lo que sucede es que hay un problema, ya sea fisiológico, cuando digo fisiológico nos referimos a que es un problema hormonal de la hembra, donde entra en celo, pero no ovula. No sé si me explico, ¿no? O sea, que si la hembra entra en celo, lo que sigue es la ovulación. Generalmente, bueno, dependiendo de la especie, ¿no? A veces la ovulación se da antes. Pero si hay celo, uno dice, bueno, si hay celo, hay ovulación. Entonces, a veces hay problemas hormonales donde hay celo, pero no hay ovulación. Y a veces lo que hay es un quiste, o sea, un folículo. El ovario tiene varios folículos y dentro de los folículos están los óvulos, ¿no? Entonces, para que se dé la ovulación, deben crecer los folículos y de ahí reventarse el folículo para que salga el óvulo. Entonces, a veces hay problemas hormonales que lo que provocan es que crece el folículo, pero nunca revienta. Entonces, la vaca o la hembra entra en celo, se insemina, no queda preñada, de ahí al cumplirse el ciclo estral vuelve a entrar en celo, se insemina y no queda preñada. Entonces, usualmente lo que sucede, generalmente es eso, ¿no? Porque no hay ovulación y si no hay ovulación, por mucho que se insemine bien y se haga todo correcto, no hay óvulo para fecundar. Entonces no va a quedar preñada. Pero Ese es como el principal problema, ¿no? El rompimiento del folículo. Sí, de ahí lo que se hace, sí, y a veces son cuerpos lúteos. Entonces ahí habría que quizás hacer alguna palpación, para saber
qué es lo que tiene, o quizás hacer alguna aplicación hormonal para tratar, digamos, de deshacer eso y que la hembra vuelva a su ciclo estral normal y que pueda, digamos,